verte sonreír. Yo sé que el camino será duro, te llevaré a un puerto seguro, fijaré mis ojos en ti. Yo soy tu Dios, yo he prometido estar contigo, ser por siempre yo tu abrigo, cuidaré yo de ti, yo no te dejaré. Bendiciones, hermanos queridos, ¿cómo están? Les bendigo en este día. Soy la pastora Verónica Espinillo de la Iglesia Estanque de Siloé, de aquí de Uxón, Berazategui, y voy a compartir con ustedes mi devocional de este día, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 14 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y acá el autor de Hebreos está hablando y explicando cómo fue que recibió a Abraham de parte de Dios. Con paciencia, dice que estaba esperando y él recibió. ¿Y cuántos años de paciencia tuvo que haber tenido Abraham? Porque sabemos que su hijo Isaac ya le llegó estando en edad avanzada a él, ¿no? Tanto él como Sara eran de edad avanzada. Y qué difícil que es a veces para nosotros cuando comenzamos, si nos ponemos a meditar en nuestras vidas, aquellos que hemos comenzado ya hace tiempo en el Evangelio y estamos en las cosas de Dios. Y al principio nos costaba aprender a confiar en Dios, esperar en Dios con paciencia y dejarle obrar a Él. Después, con los años y en la medida que fuimos pasando luchas y pruebas, lo entendimos así y le empezamos a dejar actuar a Él. Pero al principio no. Al principio nos costaba esperar porque no sabíamos esperar. No teníamos paciencia para esperar. Y qué distinto es cuando venimos al camino del Señor. Porque aquellos que siempre hemos hecho todo por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, tenemos que aprender a esperar y dejar que Él sea el que hace en cada uno de nosotros. Y qué difícil es esperar cuando uno está pasando circunstancias que necesitan una respuesta ya, que necesitan ser cambiadas ya, en el ahora, cuando estamos pasando circunstancias adversas, difíciles. Qué difícil que es. Pero qué bueno que es cuando aprendemos a esperar en el Señor. Qué bueno es cuando aprendemos a confiar que Él va a hacer por nosotros. ¿Sabe que aunque en medio de una circunstancia que estemos pasando, ya sea de lucha, de prueba, de persecución, ya sea que uno se haya quedado sin trabajo, esté pasando un proceso de enfermedad, sea cual sea la circunstancia, Dios siempre está con nosotros. Aunque en ese momento el Señor esté en silencio, Dios está siempre con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, para aprender a adquirir paciencia de parte de Dios. ¿Sabe que para compartir con ustedes yo busqué la definición de la palabra paciencia? Una dice que es calma o tranquilidad para esperar, pero hay una que es mucho más profunda, que me gustó más, y dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin queja ni rebelarse. O sea, es estar quieto. Tener paciencia es estar quieto. Y a veces uno dice, ¿cómo me voy a quedar quieto? Tengo que hacer algo, tengo que actuar, tengo que luchar con mis fuerzas, tengo que hacer algo, tengo que buscar la solución. Y la solución la tiene Dios. A nosotros que creemos en el Señor, a nosotros que le hemos entregado nuestra vida, tenemos que aprender a depender de Él. Y al principio cuesta. Pero yo he aprendido en todos estos años que llevo en el camino del Señor, que en medio de la lucha y de la prueba el Señor nos empieza a moldear en la paciencia, nos empieza a dar si no la tenemos. Y si la tenemos y es poca o es escasa, el Señor nos empieza a moldear y a preparar. Qué lindo es poder esperar en el Señor. ¿Sabe que a veces cuando nosotros actuamos por nosotros mismos, tomamos decisiones apresuradas? Cuando nosotros actuamos, a veces hasta nos olvidamos de consultar con Dios y oramos y tal vez no esperamos la respuesta de Dios. Y Dios quiere hacer Él por nosotros. Somos sus hijos. Él quiere hacer Él por nosotros. Porque Él, que es soberano, que es todopoderoso, que es omnipotente, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a nuestra carne le duele esperar.
A nuestra carne le cuesta tener paciencia. Pero qué lindo es tener paciencia. ¿Sabe qué? Si nosotros compartimos y vamos un poquito al Salmo 40, primer versículo, mire lo que dice el rey David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios no quiere una situación que nos destruya. Dios no te quiere en la situación que estás pasando. Pero es necesario que la pases pacientemente para poder recibir lo que Dios tiene para tu vida. El Hijo de Dios debe depender de Dios. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, debe aprender a confiar en Dios. Y aunque nosotros no lo veamos, Dios obra. Dios nos da paz en medio de la tormenta. Y nosotros debemos entender que esa paz viene a nuestro corazón y nos da la convicción de que Él está obrando. Tal vez no sea todo como nosotros lo queremos, pero yo he aprendido que Dios siempre busca lo mejor, da lo mejor. Y lo que Dios decide sobre mi vida es lo mejor, aunque no era lo que yo quería que decidiera. Pero cuando nosotros entregamos a nuestra vida al Señor y le dejamos que Él obre, hermano querido, déjeme decirle que no se va a arrepentir de eso. Con paciencia debemos esperar para poder recibir lo que Dios preparó para nosotros y lo que nos tiene preparado para más adelante. David había entendido esto y por eso dice, pacientemente esperé en Jehová. Y Él se acercó a mí y cambió su condición. Lo sacó del pozo, de la desesperación, de la situación en la que él estaba. Dios lo sacó. Si leemos en Hebreos, dice que con paciencia esperó Abraham y recibió la promesa. Hermano, cuántas cosas a veces no recibimos porque no sabemos esperar en Dios. En esta mañana quiero hablarte lo que Dios habló a mi vida. Lo que Dios me enseñó a mí, quiero que hoy lo recibas vos. Esperá, aprende a tener paciencia en el Señor. Tal vez no te guste lo que estás viviendo. Y está bien, no te tiene que gustar. Pero orá, confía, espera en Dios. No te desesperes, no te angusties, no te entristezcas. Descansa en Él, porque Él es soberano. Y Él tiene cosas grandes para sus hijos. Y cuando el Señor nos permite pasar por valles, es porque después viene la bendición. Después viene la retribución. Dios es un Dios justo. Y Él tiene cada cosa preparada para sus hijos. Y en su momento se las va a dar. Que el Señor te bendiga a través de su palabra.